Sí, bueno. Sí, buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este día. Gracias por todos nuestros hermanos, amigos e invitados que se han conectado por medio de la red para poder llevar a cabo este culto. Vamos a agradecer a Dios. Hoy es domingo 16 de agosto, y vamos a dar comienzo con este culto del día de hoy. Y quiero iniciar, hermanos, haciendo una oración, pidiéndole a Dios que Él nos guarde, que Él nos bendiga, que Él nos fortalezca en medio de cualquier situación. Y vamos a hacer esta oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros y vamos a agradecerle. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos, mi Señor, que sin ti estaríamos perdidos, Padre. Y te agradecemos, Padre, porque nos permites llegar a este lugar, Señor, para poder alabar, para poder glorificar tu nombre, Señor, y decir cuán grande eres, Padre. También te agradecemos por nuestros hermanos que se han conectado a través de este medio, Señor. Te pedimos, Padre, que tú les bendigas, que tú les guardes donde ellos se encuentran, Padre. Pero sobre todo, Señor, que recuerdes, Señor, que es mejor estar en tus atrios que 1000 días fuera de él. Te agradecemos, Padre, todo esto, Señor, y ponemos este culto en tus manos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, rogándote, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú con nosotros y que también nos guardes en este lugar, Señor, que nos apartes de maldad, de peligro, Señor, y sé con nosotros en este tiempo, Señor. Hoy queremos glorificar tu nombre, hoy queremos exaltar tu nombre, Señor, y queremos decir cuán grande eres, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Estamos agradecidos con Dios por muchas cosas, ¿verdad? Y una de ellas es porque nos permite llegar a este lugar, el poder reunirnos, el poder congregarnos como familia que somos. Y también a nuestros hermanos, amigos que nos están viendo por medio de la red, también le damos gracias por su tiempo, hermanos. Vamos a continuar, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer una porción de las Escrituras y vamos a Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Repito nuevamente, Efesios 5, versículo 19, versículo 20. Y la palabra de Dios dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que los que amamos a Dios, tenemos que ser agradecidos, hermanos, y tener una actitud constante de gratitud. Hemos recibido mucho más de lo que merecíamos, hermanos. Somos libres y somos salvos gracias a la misericordia de Jesucristo. Y es muy claro aquí, habla Efesios, dice, dando siempre gracias por todo, ¿verdad? Hay que agradecerle a Dios por todo. Aún si estás pasando por escasez, aún si estás pasando por enfermedad, aún si estás pasando por alguna circunstancia, situación difícil, dale gracias a Dios. Pero si también Dios te está dando bendición, si Dios te está dando sanidad, si Dios te está dando ese privilegio de seguir vivo, de seguir sano, dale gracias a Dios. Hay que ser agradecidos con Dios, hermanos. Hay que ir delante de Él en gratitud. Vamos a continuar.
Y para esto dejo a mi hermano Gibran que nos lleve a cabo con 2 cantos. Gracias, hermano Gibran. Sí, bueno, ¿qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Pues vamos a entonar estos cantos y vamos a alabar y adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de ellos. Aquí mis hermanos quienes están, Dios les bendiga, quienes nos siguen desde las redes, donde esté usted entona estos cantos. Recordemos que estos cantos no son para nosotros, no son para agradarnos entre nosotros, es para alabar y para exaltar a Dios. Así que en cada uno de nuestros corazones hagámoslo, eleve su voz ahí donde está y vamos a entonarlos. Quienes están aquí pónganse de pie y vamos a entonar estos cantos. Este canto se titula Tu Palabra, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta las coyunturas, dice, hasta los tuétanos, hasta partir el alma, dice su palabra. Y vamos a entonar este canto, Tu Palabra, y dice así. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu voz siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a entonar este siguiente canto, Amor sin condición. Y es que el amor de nuestro Dios que Él nos dio al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida juntamente con Él, para darnos perdón de nuestros pecados. ¿Quién puede entender ese amor? ¿Quién puede entender ese amor en el que cada uno de nosotros que merecía la muerte, que no teníamos manera de pagar el precio, Cristo vino a pagarlo por cada uno de nosotros? Hemos sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, dice su palabra, en nuestro espíritu, en todo lo que somos, glorificarlo. Y vamos a entonar este canto. Gracias, Dios, te damos gracias por ese amor sin condición que nos das día con día. Y dice este canto así. Puedo usar sus palmas para alabar a nuestro Dios. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida
costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gloria a Dios y gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Les dejo con mi hermano Guillermo, hermanos. Dios les bendiga. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar, su asiento, por favor. Y este canto que decía, gracias te doy por el amor incondicional que nos da, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos condicionar a Dios, a veces nosotros queremos decirle, Dios, te busco o te voy a amar si me das esto, si sanas a mi padre, si das trabajo a mi hermano. Pero aquí el canto nos dice que es un amor incondicional que da Dios, y eso se lo da a cada uno de aquellos de lo que le buscan. ¿Cuántas veces te has parado, has pausado tu camino? A veces vivimos días tan ajetreados, días tan complicados, días tan difíciles, en todos los medios, en todos los puntos, en el trabajo, en el hogar, ¿verdad? Con los vecinos. Pero ¿cuántas veces has pausado? ¿Cuántas veces te has detenido? ¿Y cuántas veces le has dicho a Dios, gracias Señor por lo que estoy viviendo? Gracias Dios porque hoy tengo un vaso que tomar de agua. Gracias Dios porque tengo que comer. Gracias Dios por tantas cosas que nos has dado. ¿Cuántas veces has pausado? ¿O somos de aquellos que creemos que porque nos portamos bien Dios nos tiene que dar esa bendición? No, mis hermanos. Debemos de buscar a Dios de una forma incondicional también, sin ponerle alguna condición a Dios, como lo dije ahorita. Señor, te busco porque me das esto. Señor, te doy gracias por esto y por lo otro. Sin en cambio debemos de agradecerle a Dios, dice que en todo tiempo. Y para esto vamos a pasar a acción de gracias y peticiones. Pero para esto quiero preguntarles, hermanos, aquí a los que nos acompañan, si alguien tiene una acción de gracias,
Si alguien tiene alguna petición, que pase aquí al frente y que nos la haga saber, ¿verdad? A veces estamos tan enfrascados, a veces estamos metidos, sumergidos, como les digo, sí, a mí no me corresponde eso. Pero también queremos, hermanos, escuchar, eso nos alienta, eso nos anima también el poder escuchar un agradecimiento de parte de ustedes. El poder decir gracias le doy a Dios porque aún tengo trabajo. O gracias Dios porque aún me mantienes con sanidad. ¿Quién de ustedes, hermanos, puede pasar a dar acción de gracias? O alguna petición que traiga. Yo traigo una petición, hermanos. Yo quiero pedirles que llevemos en oración a nuestro hermano Noé Vega Pompa. Él ha estado un poco delicado de salud. Posiblemente mañana lo intervengan. Pero yo quiero pedirles, hermanos, que se unan en oración, que pidan a Dios por este varón. Les he estado hablando de él, es un hermano que ha dado mucho de él sin recibir algo a cambio. Él ha trabajado mucho aquí en la iglesia. Aunque ustedes no lo vean aquí, él está trabajando detrás de, como dicen muchos, de mamparas, ¿va? Entonces yo quiero, es una petición, yo quiero darle gracias a Dios, quiero pedirle a Dios por la sanidad de mi hermano Noé. No sé si alguien más traiga alguna petición, alguna gratitud a Dios. Yo sé que Dios día a día nos da bendición, día a día nos da tantas cosas, pero es bueno escucharlo, hermanos, poder escuchar algo de ustedes también es bueno. Yo quiero darle gracias a Dios también, porque hace ya vamos casi para mes y medio que Dios contestó una oración que estábamos orando por 4 años, mi esposa y yo. Dios contestó, Dios dio y nos hizo ver su milagro, que Él es potente, que Él es poderoso. Por casi un poquito más de 4 años estuvimos orando por una situación, por una propiedad que teníamos, que casi la perdíamos, y al final Dios nos dio la respuesta, al final Dios nos dio la victoria, y hoy podemos decir que ese lugar lo tenemos en nuestra propiedad, y le damos gracias a Dios por eso. Yo sé que tú tienes también cosas que agradecerle a Dios, así es que vamos a orar, hermanos, vamos a orar por estas acciones de gracias, por estas peticiones. Y si tú nos estás viendo a través del medio, a través de este video, dale gracias a Dios. Ten gratitud hacia Dios, porque Él es soberano, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a poner en oración a nuestro hermano Noé Vega Pompa, que Dios le guarde, que Dios le fortalezca en estos tiempos que Él está pasando de enfermedad. Vamos a agradecerle a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque sabemos que eres bueno, Señor. Sabemos, Padre, que tenemos gratitud hacia ti, Señor, porque tú nos has mantenido a muchos sanos, Padre. A muchos les has mantenido en su trabajo, Señor. A muchos les has sustentado su alacena, Señor. A muchos les has guardado de tanta maldad que hay en este mundo, Señor. Y queremos reconocer, Padre, y queremos decirte, Señor, que sin ti estaríamos perdidos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Padre. Gracias, Señor, aún por un vaso de agua que podemos tomar, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos donde recostar la cabeza, Señor. Porque hay mucha gente que vive en la calle, Señor, pasando frío, pasando la lluvia, Señor. Y aún así yo creo que ellos también te agradecen, Padre. Te pedimos, Señor, por la petición, mi Señor, de nuestro hermano Noé Vega Pompa, Señor. Te pedimos, Padre, que tú le fortalezcas, Señor, en este tiempo que él está pasando por esta enfermedad, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú usando al médico, Señor, que lo ha de intervenir, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, como dice tu palabra, que sea un instrumento tuyo, mi Señor, usado por ti, Padre, porque si tú quieres, Señor, tú puedes dar de esa sanidad divina, Señor. Sabemos que haces milagros, Señor. Sabemos que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Hoy lo ponemos en tus manos, Padre, la vida de nuestro hermano Noé, pidiéndote, Padre, que si está en tu voluntad, Señor, que tú traigas sanidad a su cuerpo, Señor. Tú sabes que es el deseo de nuestro corazón poderle verle sano, Señor. Pero sabemos, Padre, que es tu voluntad y no la nuestra, Señor.
Por eso hoy venimos delante de ti clamando por él, Señor. Y también, Señor, por todos nuestros hermanos que también sabemos que están pasando por enfermedad, Señor. También te pedimos por ellos, Señor, que tú abras, mi Señor, las puertas para que ellos puedan ser atendidos médicamente, Señor, honrosamente, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar y vamos a dejar a nuestro hermano Gibran que nos lleve a cabo con 2 cantos más. Gracias, hermano Gibran. Pónganse de pie, mis hermanos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos agradecimiento en nuestro corazón y la mayor cosa por la cual podemos darle gracias es por la salvación que nos ha dado a cada uno de los que hemos creído en Él. Hemos recibido en nuestro corazón y si tú que aún no le has recibido en tu corazón quieres de esa salvación, puedes hacerlo de igual forma. Y gracias a Dios por ello, porque nos ha dado vida eterna juntamente con Él. Y vamos a entonar este canto. Se titula Gracias sin fin y habla sobre esto, de ese amor inmerecido que Él nos dio y lo hizo simplemente como un regalo maravilloso que tú y yo, que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Así que vamos a entonar este canto. Sin fin, moriste por mí, ahora vivo soy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Tiene poder, Jesús me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Gloria a Dios, Él es nuestra esperanza. Nos guarda, mis hermanos.
Él está con nosotros. Esto que estamos viviendo no es como si Él no tuviera el control, mis hermanos. A veces oramos y pedimos, Señor, toma el control de esto. Él ya lo tiene, mis hermanos. Él tiene el control sobre todas las cosas que pasan en nuestra vida, y lo único que nosotros tenemos que hacer y lo único que Él nos pide es confiar en Él. Así que vamos a entonar este último canto. Se titula Ágape, ese amor perfecto que Él dio por cada uno de nosotros, el que habla en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a entonar este canto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios. Pueden tomar su asiento. Y qué grande es Dios que dio a su Hijo en esa cruz para que seamos salvos, tú y yo. Mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esas palabras las dijo Jesucristo. Él es el único que nos puede dar salvación, Él es el único que nos puede llevar al Padre. Jesucristo es el camino.
Bien, vamos a continuar. Y dispón tu corazón, hermano, dispón tu corazón a todos que nos están viendo. Dispongan su corazón para escuchar de la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. No digas otra vez lo mismo, no digas, ya me aburrí. Lo que va a hablar nuestro hermano Gibran es palabra de Dios, hermanos. Estemos atentos. Pidámosle a Dios que Él abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que Dios trae a través de esta palabra. Palabras de ánimo, palabras de exhortación. Pero seguro Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes. Y vamos a continuar, vamos a dejar a nuestro hermano Gibran que nos lleve a cabo con la predicación del día de hoy. Gracias, hermano Gibran. Gracias a Dios, mi hermano Guillermo. Sin duda es una bendición poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Perdón, mis hermanos, por la computadora. El día de hoy la impresora no quiso despertar y bueno, pues tuvimos ahí algunos pequeños problemas, pero pues gracias a Dios por la tecnología que de igual forma nos une a quienes no están aquí. Y bueno, pues el día de hoy tendré que compartirlo de esta manera, pero pues es una bendición que podemos hacerlo y gracias a Dios por ello y por cada uno de los que están aquí. Sean bienvenidos. Quisiera preguntar si de los que nos visitan aquí en este lugar, alguien nos visita por primera o segunda ocasión, que levante su mano. Sean bienvenidas. Qué gusto, bienvenido el pequeño, qué gusto tenerles aquí. Es un gusto para nosotros, es una bendición y un gozo para nosotros, para la iglesia que pueden ver aquí. Algunos están conectados aún virtualmente, pero Dios les bendiga, sean bienvenidos. Bienvenido el pequeñito, Dios les bendiga mucho. Gracias por visitarnos. Si al finalizar con los cuidados que tenemos nos regalan unos minutitos, nada más unos segunditos para darles la bienvenida personalmente y orar con ustedes, ¿sí? Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, a cada uno de los que nos ven en transmisión de igual sean bienvenidos. Gracias a Dios por ustedes, por su vida. Y pues vamos a dar inicio a esta predicación del día de hoy, mis hermanos. Así que, bueno, pues antes de orar, me gustaría pues comentar cuando yo tenga la oportunidad de poder estar aquí exponiendo la palabra de Dios. Pues vamos a tener una serie de la carta a los Filipenses, de la carta de Pablo a los Filipenses, que bueno, pues me gustaría compartir con ustedes cuando tenga la oportunidad de yo estar predicando en este lugar. Y vamos a dar esta continuidad a esta serie de Filipenses con 4 capítulos la carta. Así que bueno, pues usted en su casa léala, reléala, vuélvala a leer. Y no solamente la carta a los Filipenses, vamos a tener varias predicaciones sobre la carta a los Filipenses, que bueno, pues si usted la lee, la estudia, además de otras cosas que usted pueda leer en sus devocionales personales, familiares, será bueno, mis hermanos. Así que vaya a su Biblia ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y vamos a darle lectura. Ahí donde usted está en casa, tome su Biblia. No olvide que estamos en culto, mis hermanos. No olvide que continuamos. No es el estar en casa, no es acomodarnos y bueno, pues dejar ahí nuestra Biblia a un lado en el librero, ¿no? Así que bueno, hermanos, pues vamos a leerlo. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Inclinen su rostro, vamos a orar.
Amado Dios, gracias te damos, Padre Santo, en este día, Dios, que nos permites estar reunidos aquí. Gracias, Dios, porque nos has guardado, Señor. Nos has permitido, Señor, estar con bien. Gracias, Dios, porque ahora nos permites a algunos estar aquí reunidos, algunos desde transmisión, Señor. Gracias también por cada uno de ellos, Dios. Bendíceles en este momento. Estamos dispuestos a la palabra, a escuchar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que esa espada de dos filos, Señor, penetre, Señor, en los corazones de cada uno de los que escuchen tu palabra, Señor. No es palabra mía, es palabra tuya, Señor. Has hablado a mi vida inicialmente al preparar esta predicación. Yo te doy gracias por ello. Y ahora de lo que tú has hablado, Señor, permíteme compartir con ellos y que sigas hablando a la vida de cada uno de nosotros. Que no sea yo, Señor, sino tú en mí. Soy un instrumento solamente en tus manos. Úsame como tal y que tu Espíritu Santo, Señor, toque corazones, Señor. Que la semilla, Padre, quede sembrada. Que la semilla, Padre, la haga florecer, no nosotros. Tú eres quien da el crecimiento, Señor. Te lo pedimos en cada uno de mis hermanos, Dios, y de aquellos que han de conocerte, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues si vamos a hablar de la carta a los Filipenses, pues bueno, tenemos que dar una introducción en la que pues podamos entender, podamos comprender todo el panorama, todo el contexto. Vamos a irnos poco a poco, no hay prisa. Así que bueno, vamos a dar un panorama completo y tomemos esta primera predicación como una introducción a lo que es a la carta a los Filipenses, con los primeros 2 versículos que vamos a ver. Bueno, pues fue una carta dirigida a los creyentes que estaban en Filipo, así se llamaba la ciudad, una ciudad fundada por el rey Filipo II, padre de Alejandro el Grande. Filipo, era la primera ciudad o la ciudad que estaba en la provincia de Macedonia. Macedonia estaba conformada por varias ciudades pequeñas y estaba Filipo, Neápolis, Anfípolis, Apolonia, Berea. Berea estaba en Macedonia, de los cristianos que escuchábamos en la palabra de Dios en Hechos, que los cristianos de Berea que verificaban, estudiaban la palabra de Dios para ver si lo que Pablo les predicaba era verdad. Berea estaba aquí, al igual que en Macedonia estaba Tesalónica. La carta a los tesalonicenses la tenemos también de este segundo viaje misionero que hizo Pablo. Esta carta fue escrita entre el 60 y el 62 aproximadamente. Filipo era una colonia de Roma, que aproximadamente esta colonización sucedió en el año 31 después de Cristo, y por ser una colonia de Roma se dice que pues tenía un lugar privilegiado entre las ciudades, o bueno, tenía privilegios que venían de Roma, pues la ciudadanía se los permitía siendo una colonia de Roma. La gente entonces quería irse a Filipo para obtener la ciudadanía y pues con ella los beneficios que daba Roma por ser una colonia de ella. Esta ciudad era una especie de Roma en chiquito, ¿no? Se le puede decir. Y bueno, pues Pablo, en Hechos podemos encontrar que Pablo deseaba en su corazón seguir predicando en Asia, lo que estaba Éfeso, Galacia, y estas cartas también muy conocidas de Pablo a los Efesios, a los Gálatas. Quería él continuar predicando en esa zona. Sin embargo, encontramos en Hechos 16 que el Espíritu Santo, Dios no se lo permitió. En Hechos 16 vemos que el Espíritu Santo no le permite dirigirse allá. Pablo, entonces, los planes que Pablo tenía, Dios tenía planes diferentes. Y aquí podemos ver que los planes de Dios, nuestros planes no son en ocasiones los planes de Dios. Entonces el Espíritu Santo le dice a Pablo en 3 ocasiones, las primeras 2, bueno, no se lo permite ir,
Pero posteriormente en Hechos 16, 6 al 1, Pablo tiene una visión de un varón macedonio que dice la palabra de Dios rogándole, diciendo, le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. En la visión que Dios le permitió a Pablo tener sobre esto, era un varón macedonio que él ve y que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Una maravillosa visión de parte de Dios para Pablo en este tiempo. Y bueno, pues le dice entonces el versículo 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, o sea, ve la visión Pablo y dice enseguida, no, pues es que Dios me está hablando, Dios no me permitió seguir predicando en Asia. Ya 3 ocasiones, esta es la tercera en que Dios, pues bueno, ya de una forma clara me habla y bueno, pues entonces dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir. Entonces, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, muchos creen que Lucas acompañaba en este viaje misionero porque como sabemos Hechos fue escrito por Lucas y aquí habla también procuramos salir, es decir, él se incluye en este viaje, en esta palabra que dice. Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles 16:13. Hechos de los Apóstoles 16, capítulo 16, versículo 13, y dice así: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se estaban reuniendo. Se cree que en esta región no había muchos judíos, pues la comunidad era judía que llegó a ver ahí era muy pequeña. Los judíos regularmente tenían una sinagoga en cada lugar para poderse reunir con base en su cultura, y tenían sinagogas, pero en este lugar se cree que no había sinagoga. Entonces se cree de esta forma también porque no habitaban muchos aquí. Entonces, al menos para una sinagoga se requerían 10 personas mínimo para poder reunirse. Como sabemos, bajo la cultura judía no contaban a los niños ni a las mujeres, por lo tanto tenían que ser 10 varones que pudieran juntarse, obviamente con sus familias, pero ellos eran los que contaban bajo la cultura judía, y entonces pues no alcanzaba para eso, por lo tanto se cree que no había sinagoga. Entonces bueno, aquí salen, dice, salimos un día de reposo, fuera oramos junto al río, a la orilla del río donde se solía orar. Los inicios de la predicación en Filipos fueron de esta forma. Entonces, los inicios en los que Pablo al llegar predicaban junto al río, y esto nos deja ver que bueno, Pablo no le importaba, no le interesaban las inclemencias, no ponía requerimientos. Bueno, voy a ir allá, así que ténganme preparado un lugar. Solamente yo predico en sinagogas, o solamente yo predico en templos. No, a Pablo no le importaba. Dice, a la orilla del río, ahí oraban, donde solía hacerse la oración. Entonces Pablo va a ese lugar junto con el equipo misionero con el que iba, y bueno, predica e inicia esto. Entonces dice la palabra de Dios, esto que estamos leyendo en Hechos, es el inicio, lo que nos da la palabra de Dios, los inicios de la iglesia en Filipos, de este segundo viaje misionero que Pablo hizo, y entonces fueron los inicios que hay. Bueno, debemos predicar a Cristo en el momento en que sea, no importando si hay, no importando si no hay, debemos predicar a Cristo en todo momento, mis hermanos. Dios nos ayude a darnos un corazón perceptivo a la predicación de la palabra de Dios, percibir con humildad, percibir la sensibilidad que Dios nos dé en nuestro corazón, de percibir que
la necesidad de la gente de conocer a Cristo, la necesidad de la gente de un Salvador, que podamos hacerlo con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude a darnos un corazón para poder hacerlo. Bueno, en Hechos 16, 14 al 15, no lo vamos a leer, vamos a darle lectura. Dice el que Lidia era una comerciante pudiente en ese entonces, pudiente y piadosa, de origen gentil, que yendo a escuchar, dice, bueno, sí lo vamos a leer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era piadosa, adoraba a Dios, pero aún no le había recibido. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, es decir, cuando recibió a Cristo en su corazón, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y los obligó a quedarse. Entonces Dios utiliza y mueve el corazón de Lidia para escuchar la palabra, para escuchar su palabra y recibirla en su corazón, ella y su familia. Entonces dice, fue tocada por el corazón, fue tocada en su corazón por Dios, y entonces movida por Dios, le ofrece posada al equipo misionero, Pablo, Silas, probablemente Timoteo, Lucas, les ofrece, y entonces es como que la base o la sede inicial, por decirlo así, de esta iglesia, donde comienzan a predicar, donde comienzan a dar el evangelio de Dios. Entonces Lidia fue este instrumento de Dios para que en su hogar se predicara a Cristo. El corazón de Lidia era un corazón dispuesto, ese primer amor que es en la persona que recibe a Cristo en su corazón, ese primer amor donde pues le cautivó, Dios le cautivó su corazón, y lo único que desea es servir. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué ese primer amor no puede permanecer en la vida de los cristianos? Porque ese primer amor, con el paso del tiempo, tiene que enfriarse. No, el primer amor tiene que continuar constante, seguir creciendo, obtener mayor conocimiento de la palabra de Dios, obtener ese conocimiento que nos lleve a un caminar cristiano mucho mejor que al inicio en el que estábamos. ¿Por qué ese primer amor que Lidia quería servir, quería buscar de Dios, quería conocer más de Él, quería ayudar ahora a sus hermanos? ¿Por qué no está en el corazón constante de la vida del cristiano? ¿Por qué sucede eso? Bueno, hay muchas cosas, no es el tema el día de hoy, pero vamos a siempre en las predicaciones que damos se dan bases de todo esto, mis hermanos, de la constante exhortación a los cristianos. No se enfríen, Dios no acepta a los tibios, o eres o no eres. No puede un cristiano decir que es cristiano y estar con un pie en Cristo y con un pie en el mundo, satisfaciendo los deseos de su carne. Constantemente estamos hablando de esto, un corazón de siervo de Lidia. Entonces podemos ver, si seguimos, continúa narrando aquí, que Pablo y Silas fueron encarcelados porque en el nombre de Jesús echaron fuera un demonio de una esclava. Había unos amos que tenían una esclava que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios, y que ella pues adivinaba, y que ellos dice que ganaban mucho a través de este negocio. Era un negocio para ellos. Entonces sin duda, reconociendo esta mujer el poder de Dios, habría aquí probablemente que ver, quien reconocía el poder de Dios era el demonio. No vamos a entrar ahorita en esos detalles, pero entonces Pablo, diciendo que pues constantemente eso pues ya le incomodaba, sabía lo que estaba pasando, y entonces le dice Pablo que en el nombre de Jesús saliera ese espíritu inmundo, y sale de esta persona, sale de esta esclava, y dice la palabra de Dios que pues sus amos, dice su palabra, dice viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Y bueno, la historia continúa y nos dice que los llevaron a las autoridades, donde los azotaron.
Los llevaron a las autoridades, les azotaron, pues ellos dicen, la esperanza, vieron salir la esperanza de su ganancia. Obviamente vieron que pues el espíritu inmundo sale de esta chica y pues esta chica ya no es esclava de este espíritu, y entonces pues, ya no adivina, ya no hace lo que les hacía ganar, y entonces los prendieron. Y la historia puede leerla usted en casa, cuenta que los encarcelaron, bueno, primero les azotaron, los llevaron ante las autoridades, los azotaron y bueno, posteriormente son encarcelados Pablo y Silas. Y aún en la cárcel, dice aquí en Hechos 16, que aún en la cárcel ellos glorificaban a Dios, ellos entonaban himnos, ellos entonaban cantos a Dios, glorificaban a Dios, habían sido azotados. Uno a veces se pone a cargar unas cuantas cosas, una mudanza, ya se raspó con la pared del codo y ya andamos, ya mi codo. Ellos habían sido azotados, hermanos, y glorificaban a Dios, cantaban himnos. Dice que los encarcelaron en lo más profundo de la cárcel y ellos entonaban himnos. Entonces cuenta la historia que hubo un gran terremoto y sus cadenas fueron liberados por Dios. Fueron liberados por Dios. El carcelero de Filipos dice que quería quitarse la vida. Sabemos que pues ellos eran muy, ¿cómo decirlo? No podían permitir que se les escapara a alguien, no podían permitir que alguien encarcelado, ellos custodiaban a quienes estaban en la cárcel, y no podía escapárseles uno porque les costaba la vida. Y entonces él dice que quería quitarse la vida porque sabía lo que iba a pasarle. Entonces dice la palabra de Dios que Pablo le dice, no lo hagas. Y entonces el carcelero le dice, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo conocer a ese de quien ustedes cantan? De que ustedes los azotaron, están en la cárcel y ustedes están contentos, están alegres, están gozosos. Yo quiero eso. Y entonces aquí tenemos uno de los versículos que, dicho de paso, es uno de los versículos más mal interpretados. Hechos 16:31. Pablo le responde al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Digo dicho de paso porque sería bueno hacer el comentario. Bueno, este versículo es una promesa, cierto, de Dios, pero muchos cristianos la usan. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, esta promesa no es una promesa universal, esta promesa es una promesa que fue única y exclusivamente para el carcelero de Filipos. Le respondieron esto ellos, y la palabra de Dios nos da luz en los versículos que siguen. Dice que su casa, los que estaban con él creyeron, su casa creyó, fueron bautizados, creyeron en el nombre de Jesús, le aceptaron, fueron ellos los que lo aceptaron. Esta promesa fue exclusivamente para la casa, para el carcelero de Filipos, no es para todos nosotros. ¿Y qué sucede cuando interpretamos esto? El enemigo utiliza este tipo de cosas para hacernos caer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando vemos que nuestra casa no es salva, nuestros hijos no aceptan a Cristo, por más que hemos estado tras de ellos y probablemente mueren, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Dios, tú no cumples tu promesa, tú no cumples tu palabra, yo creí en ti, serví y mi casa no fue salva, tú aquí lo dices. Bueno, pero es que tenemos que ver en qué contexto está cada promesa. Hay promesas en la palabra de Dios, pero no todas son para nosotros, y esta es una de ellas. Sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sí, eso la palabra de Dios lo enseña, la salvación es personal. Pero no podemos hacer de nosotros promesas que no son, porque lamentablemente quien lo cree así, el enemigo utiliza esto, que cuando no sucede nos innecesariamente pues Dios ya no tiene valor para cada uno de nosotros, porque lo que estaba ahí no lo cumplió, y siendo que no es bajo el contexto real. Así que tengamos cuidado, mis hermanos. Bueno, regresando ya a esto,
Estos son los registros que tenemos de la fundación de la iglesia en Filipos. Esta carta es conocida como la carta del gozo, la carta del regocijo. Son palabras que Pablo menciona constantemente: regocijaos, el gozo en medio de las tribulaciones. Y vamos a estar viendo todo esto, el gozo que Pablo mostraba no solamente en ciertos momentos, en ciertas instancias, sino que él mostraba en todo momento. Pablo y Silas habían sido azotados y mostró gozo aún en medio de ello. Vamos a estar hablando de esto. Esta carta entonces fue escrita desde la cárcel. Desde la cárcel. Algunos dicen que fue escrita en el encarcelamiento de Pablo en Cesarea, previo a su encarcelamiento domiciliario en Roma. Otros dicen que fue en el encarcelamiento de Éfeso. En el encarcelamiento de Cesarea, bueno, pues no se cree que no pudo haber sido ahí, porque el tiempo que narra en Hechos 25 no pudo haber sido ahí, porque en los eventos que se pueden registrar en la carta a los Filipenses no habría dado tiempo, en lo que él apelaba a César y esperaba la respuesta de su apelación al César. No habría dado tiempo para los eventos sucedidos narrados en Filipos. Entonces se sugiere que no fue en Cesarea. En Éfeso no hay datos de que Pablo haya sido encarcelado en Éfeso. Bueno, hay ahí por lo tanto que nos lleva a que probablemente menos pudo haber sido ahí. Y entonces, bueno, los estudiosos han sugerido que el lugar donde fue escrita esta carta fue en el encarcelamiento domiciliario en Roma. Roma tenía una comunidad cristiana numerosa. En este encarcelamiento que Pablo tuvo, tenía la posibilidad de que fueran a visitarle, de que fueran a estar con él, el seguir en algunas cosas de la iglesia. Le llevaban informes de cómo iban las iglesias que había él fundado. Podía enviar estas cartas. Entonces se sugiere que fue en Roma, pues tenía la oportunidad para resolver asuntos de la iglesia, y por estas razones muchos consideran que fue en el encarcelamiento en Roma. Pero sea donde haya sido, y que no podemos precisar tal vez con un dato certero de que fue en tal cárcel, el punto es que estaba encarcelado. El punto es que él estaba encarcelado y que escribió esta carta desde la cárcel, siendo la carta que se le llama del gozo. Qué ironía pudiera uno decir, ¿no? O sea, pues ¿cómo vas a escribir una carta de gozo desde la cárcel? Cualquiera de nosotros a veces en las circunstancias en las que estamos, a veces nos levantamos y decimos, nos levantamos con el pie izquierdo y todo me salió mal durante el día. Aquí se nos quita el gozo, el que esta cosa no agarra, ahora estoy trabajando en casa y que se fue la luz, el internet, ahora no voy a poder trabajar y tengo que pagar el tiempo después. Cualquier cosa nos quita el gozo, cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos hace ya estresarnos. Y Pablo escribió esta carta desde una cárcel. Pablo y Silas, que fueron azotados, cantaron himnos a Dios. Esto pasa cuando el gozo lo ponemos al nivel de un sentimiento nada más. El gozo simplemente es alegría y se acabó. Sabemos que Dios da gozo aún en medio de las circunstancias, lo sabemos, pero cuando no ponemos ese gozo por encima de un solo sentimiento y no se convierte ese gozo en una actitud de nuestro corazón, entonces pasan este tipo de cosas, y cualquier cosa, hasta la mosca que pasó, ya nos quitó el gozo. Vamos a hablar sobre ese gozo del que habla Pablo en su carta a los Filipenses. Bien, Pablo entendía esto, era una actitud ante las adversidades en donde no permitía que lo externo le robara su gozo. Sabía que el enemigo lo intentaría, pero él no permitiría que eso sucediera en su corazón. En segunda carta a Timoteo 1:2 dice Pablo a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pablo tenía la mirada puesta en el galardón, Pablo tenía la mirada puesta en Cristo, y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no pasa nada, no me importa, no me interesa, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién hemos creído nosotros, mis hermanos? ¿A quién hemos creído en nuestro corazón? Hemos creído más a un virus. Hemos creído que un virus es más poderoso para quitarnos nuestra vida que creerle a aquel que puede guardar nuestro depósito para aquel día. ¿En quién hemos creído, mis hermanos? ¿En quién hemos creído? ¿En qué hemos creído? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El cual puesto es que no es algo que Dios nos haya pedido nada más a nosotros, que tener gozo aún en las tribulaciones. No es algo que Dios le pidió a Pablo: gózate a pesar de que te azoten, gózate a pesar de todo esto. No es que Dios se lo haya pedido o nos lo esté pidiendo a nosotros. Es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a padecer y a sufrir, la persona que más ha padecido y que más ha sufrido en este mundo. Envió a su propio Hijo para ello. Y no fue nada más lo hizo por amor, sino, pero dice Cristo Jesús puso por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No lo hizo preocupado, no lo hizo, me refiero a que él no lo hizo con un sentimiento, pues ya que hay que salvarlos, hay que obedecer al Padre. No, Él lo hizo puesto el gozo frente a Él, sufrió la cruz. Yo al mencionar esto no estoy diciendo que no se cuide, que no se guarde de esta pandemia. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que ya se reúna sin los cuidados. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Hay que cuidarnos, hay que seguir las instrucciones gubernamentales, es cierto, pero dicho de paso, mis hermanos, ¿en quién hemos creído, mis hermanos? Si usted, y voy a decir esto con mucho cuidado, mis hermanos, porque no quiero que haya situaciones donde se digan cosas ni nada de eso, ¿no? Pero es con mucho cuidado, mis hermanos. Usted que está ahí en la transmisión, y le hablo a la iglesia Monte Ararat, no puede ver los cuidados que estamos teniendo aquí quienes no han tenido la oportunidad de estar. Pero gracias a Dios el lugar en el que estamos, podemos tener los cuidados donde las sillas están a distancia, más probablemente de la que pues se pide. Hay tapetes, hay termómetros, hay hermanos que les están tomando la temperatura al inicio. Hay gel antibacterial, pues en los lugares necesarios para que usted pueda tenerlo. Es decir, estamos teniendo los cuidados necesarios. Como saben, tenemos unos vecinos que pues luego escuchan la campana. Ahí está. Pareciera que se los llamamos, ¿no? Hermano, ¿en quién hemos creído? Es impresionante. Creo que cada campanada es porque inician un nuevo culto, ¿no? Una nueva reunión. Y es impresionante ver, yo no sé si habrá 50, 60 gentes, 100 gentes ahí. En cada culto. Nosotros tenemos un culto presencial a la semana y es impresionante ver, y tenemos los cuidados, no estamos diciendo, véngase sin tapabocas, Dios nos guarda, es cierto, pero estamos siguiendo las instrucciones gubernamentales, hemos indicado, si usted es mayor, si tiene pequeños, si está embarazada, puede quedarse en casa, escuchar la transmisión. Si usted es embarazada, tiene hijos pequeños, si es adulto, si usted desea venir,
es bajo sus responsabilidades. Es decir, nosotros estamos cuidando las cuestiones gubernamentales, sí. Pero si yo repito, voy a decir esto con mucho cuidado porque no estamos obligando a venir a nadie, pero ¿en quién hemos creído? Si permanecemos en casa porque el temor gobierna nuestras vidas, entonces estamos mal, mis hermanos. ¿En quién han creído nuestros vecinos? Si ellos hubieran creído en Cristo Jesús, estarían aquí. ¿En quién han creído? ¿En una imagen tal vez? Y yo con base en la palabra de Dios digo esto, no porque yo lo diga y esté criticando a alguien, no, pero la palabra de Dios lo dice. ¿En quién hemos creído nosotros? ¿Qué gobierna nuestras vidas? Un virus, mi hermano, no gobierna tu vida. Un virus no gobierna nuestro corazón. Acabamos de mencionar, constantemente lo decimos, Dios tiene el control. Oramos a veces incorrectamente diciendo, Dios toma el control de esta situación, pero Dios lo tiene. No estoy diciendo que no oremos a Dios para poner situaciones en sus manos, no, pero estoy diciendo, Dios tiene el control. Un virus no gobierna nuestras vidas. Dios tiene nuestros días contados, lo dice su palabra. Si Dios quiere que enfermemos y muramos por ese virus, lo va a hacer Dios. Pero Dios no gobierna tu vida, mi hermano que nos ves en transmisión. Un virus no gobierna tu vida, Dios gobierna tu vida. Dios tiene todo en control. Dios te ha guardado al ir Así de simple, hay más cuidados aquí que cuando vas al súper por tu alimento. Lo voy a repetir, tenemos los más cuidados aquí. No nos saludamos de mano, no nos abrazamos, no nos saludamos de beso, como solíamos hacerlo. Tenemos más cuidados aquí que cuando vas al súper, por tu alimento físico. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo. Y el espiritual. Lo tomo desde casa, sí. Pero no nos acomodemos, mis hermanos. ¿En quién hemos creído? Padezco esto y no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Y repito, no estoy diciendo que no nos cuidemos, no estoy diciendo que los que estamos aquí no nos estemos guardando, no estemos con los cuidados, no estoy diciendo eso, mis hermanos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser prudentes. Vamos al trabajo, ¿por qué al trabajo sí ir? Porque si no vamos, nos corren. ¿En quién hemos creído, mis hermanos? Es una exhortación en amor, es una exhortación, si tú puedes venir y estar aquí reunido con nosotros, hazlo. Así como vas por el alimento físico, cuanto más el alimento espiritual. No te acomodes en tu casa, no te acomodes ahí donde tal vez, experiencia personal, no estábamos acostumbrados a esto. Donde ya nos levantamos ya no tan temprano, traemos la pijama, pues el desayuno escuchando la prédica, no, aún en casa tuvimos que poner reglas para esto. Pero ya la distracción de que ya el niño ya hizo esto, ya la distracción de que, no hermanos, no es lo mismo. No existe en la palabra de Dios la iglesia virtual. No podemos lejos hacer lo que hacíamos cuando nos reunimos aquí. Y aún tenemos los cuidados, pero mi hermano, medita en ello. Tú que puedes hacerlo y no estás, y puedes reunirte tal vez con tu familia, puedes ir al súper por tu alimento, puedes trabajar y ir a tu trabajo porque no tienes de otra. Mi hermano, lo dejo en tu corazón. Aquello ciertamente mandamos un reglamento, lo vamos a volver a enviar. Hay que tener cuidados. Se siente uno mal, tiene síntomas de no sabe qué es, quédese en casa. Hay reglas que tenemos que seguir, cierto, pero también en quién hemos creído. Aquel que tiene poder para guardar nuestro depósito. Me voy a ir más rápido. Bien, entonces en pocas palabras estaremos viendo todo esto en estas predicaciones a los filipenses.
La iglesia a los filipenses, esta carta no fue una carta donde Pablo, como a los corintios, les exhortara de algún error doctrinal, de algunas cuestiones de pecado en las que andaban, como a los gálatas probablemente también. No, si leemos la carta a los filipenses hay cuidados, al contrario, que les pide tener que guardarse de los falsos maestros, que vamos a ver más adelante. Dios nos permita ser como la iglesia de Filipos. Bueno, entonces en lo que estábamos, versículos 1 y 2, lo voy a dar lectura nuevamente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza sus cartas siempre mencionando quién es Él. ¿Quién es el escritor de las cartas? Era una forma en la que en aquel entonces se enviaban las cartas, se decía quién es la persona que la envía y se da el saludo, el remitente, a quién va. Y entonces esta carta era la forma literaria, era la forma literaria de su tiempo al escribir una carta. Entonces en esta ocasión Pablo incluye a Timoteo. Es posible que lo haya incluido porque estaba con él, se dice que estaba con él en la cárcel, no encarcelado Timoteo, pero constantemente tenía una relación cercana con Pablo, o le incluye de igual forma porque Timoteo estuvo en el grupo de misioneros que fue, en Hechos que vimos, que fue a Filipo a comenzar esta iglesia. Le incluye a Timoteo en ello y dice algo interesante que es lo que quiero poner. Dice siervos de Jesucristo. En esta carta Pablo no se identifica como lo hace en la carta a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, donde era cuestionado su apostolado. Aquí en esta carta Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. Aquí no les tenía que decir Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. No les dice eso, les dice soy siervo de Jesucristo, porque en la iglesia de Filipos no se cuestionaba su apostolado. Entonces era necesario que Pablo lo hiciera en estos lugares porque ahí sí le cuestionaban su apostolado. No así en Filipos. Por esta razón Pablo y Timoteo se identifican como siervos. Pero la palabra aquí en griego es doulos, que queda corto en la traducción para siervo. Doulos palabra griega significa esclavo, donde pues tiene en su significado, en su palabra, que es servicio voluntario por amor, por agradecimiento. La palabra doulos se queda corto en siervo entonces como traducción. Lo que Pablo quería decir es que era el esclavo de Jesucristo. Tenemos la idea de que un esclavo, al decir la palabra esclavo, es maltratado, es golpeado, es humillado. Sin embargo, Pablo sabía que ser esclavo de Jesucristo era por amor a Él. Sabía a quién servía y a quién le pertenecía. Sabía a quién le había dado verdadera libertad. Esclavo de Jesucristo. Pablo escribe a los romanos y en Tito, pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado, en Tito dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eras esclavos del pecado, mas ahora soy esclavo de Cristo por amor. Asegura que es posesión exclusiva de Cristo, que Cristo le amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo, y Él al recibirlo, Dios al tener misericordia de Él y al tener misericordia de cada uno de nosotros y recibirle en nuestro corazón, nos convertimos en esclavos de Cristo. Sabía que Él amó a Jesucristo, que Jesucristo nos amó de tal manera que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. La idea que como cristianos tenemos de esclavo de Jesucristo no se refiere a esperar a ser humillados o maltratados por Dios, no se refiere a eso, sí, y a quienes nos escuchan, no se refiere al ser esclavos de Jesucristo, no se refiere a que pues nos volvemos, que Dios haga con nosotros, sí, que Dios haga con nosotros lo que desee, pero no de una forma en la definición de esclavo que tenemos, maltrato, todo eso, no. Un ejemplo extraordinario en Éxodo 21, 5, 6 y Deuteronomio 15, 12 al 18.
Yo cuando leo estas cosas me impresiono de lo maravilloso que es Dios. A pesar de que era la ley, Dios había dado leyes en beneficio a su pueblo. El año de remisión, donde el séptimo año se le debía, durante 6 años o en el tiempo en el que le hubieran prestado tal vez a su hermano, el séptimo año dice la ley que tenían que perdonarle esa deuda a su hermano. Tenían que perdonarle y dejarlo ya sin la deuda, el año de remisión. Algo similar pasaba con los esclavos. Había quienes se vendían como esclavos porque estaban en ruina. Había quienes compraban esclavos. Y no era una parte donde Dios esperaba que los amos fueran malos con sus esclavos, sino al contrario. Esta ley decía, si llega el séptimo año, al séptimo año vas a dejarlo ir libre. Aquel que te sirvió por 6 años, fielmente. Y no lo vas a dejar ir con las manos vacías. Le vas a dar, vas a ser generoso con él. Le vas a dar del trabajo que él te dio. O sea, uno actualmente es esclavo hasta siempre, ¿no? Y tratarlo mal, ese es el concepto que tenemos. Pero la ley de Dios para beneficio de ellos les decía esto. Y le decía, no rehúses prestarle a tu hermano que necesita. Y aún ten cuidado de tu corazón de que esté cerca el año de remisión, es decirle, pues al séptimo año le tienes que perdonar la deuda. Entonces no rehúses prestarle, aun cuando sabes en tu corazón que está cerca el año de remisión. Dios guardaba todas esas partes, cuidaba todas esas partes para cuidar a su pueblo, cuidaba su corazón. Pero decía, si llega el año séptimo y tu esclavo no quiere irse porque te ama, entonces le horadarás la oreja con una lesna, dice la palabra de Dios. Y eso, bueno, era bajo la cultura hebrea. Lo que hacían, le pondrás contra la puerta, le horadarás la oreja con una lesna y será tu esclavo para siempre. Pero no lo hacía porque pues tú te quedas conmigo y te quedas. No, era porque el esclavo decidía quedarse con él. Es una analogía de que ese esclavo se convertía en un esclavo por amor. Pablo se llama a sí mismo esclavo porque entendía que lo hacía por amor. No porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó primero, mis hermanos. Él día con día nos bendice y nos da grandes cosas y extraordinarias cosas, pero no le amamos por lo que Él nos da, no le servimos por lo que Él nos da. Le amamos y le servimos por quien Él, por quien Él es, porque Él ya nos ha dado todo. Aun si Él no nos diera bendiciones, aun si Él no nos diera las cosas que regularmente tenemos, nosotros le amaríamos porque Él ya nos dio a su Hijo Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Sin embargo, Él en su misericordia y en su bondad nos da, mis hermanos. No nos ha dejado sin comer, no nos ha dejado sin el alimento, no nos ha dejado, no nos ha permitido o no ha permitido que nos sucedan cosas malas. Pero repito, aun si así llegara a ser, decía Pablo, que lo vamos a ver, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo tenía claro. Pablo tenía claro que a pesar que nada, absolutamente nada, Romanos 8, lo puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni siquiera la muerte, que es lo peor que para el ser humano sin Cristo es la muerte. Pablo lo tenía claro. Nosotros somos esclavos por amor, en donde podríamos preferir disfrutar de las cosas en el mundo. En esta historia del Antiguo Testamento, al esclavo que deseaba quedarse con su amo, no le era, él podía decir, pues mi amo me va a dar cosas con que irme, no me voy a ir con las manos vacías. Yo puedo iniciar, yo puedo comenzar, pero ¿qué llevaba al esclavo a preferir quedarse con su amo y no ser esclavo de alguien? Probablemente hasta ahora él adquirir esclavos, no en la mala forma.
¿Qué lo llevaba a que le perforaran la oreja, literal? A sufrir y padecer por un momento. ¿Qué lo llevaba a eso? Nosotros somos esclavos por amor, en donde podríamos preferir disfrutar las cosas que el mundo ofrece, disfrutar los deseos carnales. Podríamos hacerlo, porque para el ser humano disfrutar los deseos, aunque Pablo dice que eso es esclavitud al pecado, para el ser humano eso es disfrutar, eso es ser libre para el ser humano. Pero ¿qué hemos preferido? ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. Dios nos escogió, nos amó primero y nos dio vida por amor a nosotros y nos hizo suyos, esclavos por amor. Preferimos no servir a nuestra carne, no ser más esclavos del pecado, porque ahora somos esclavos por amor por medio de aquel que nos salvó. No se confunda, hermano, no es que nosotros merezcamos algo de parte de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es porque Él quiso darnos vida eterna. No se confunda, o sea, no tengamos en nuestra mente, pues Dios tiene que hacerlo. Dios tenía que hacerlo, Dios tenía que hacer algo por mí. No nos confundamos, nosotros merecíamos la muerte y punto. Nosotros merecíamos pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿quién le dijo que esa dádiva la diera a cada uno de nosotros? Nadie. Dios tiene atributos, su justicia y su amor. En la justicia de Dios, Dios no tenía que perdonarnos. Sería ilógico la idea de que Dios tenía que perdonarnos como seres humanos es ilógica, hermanos, porque Dios no tenía que perdonarnos. Y suena extraño. Dios no tenía que perdonarnos. Sería incongruente que Él, siendo justo y siendo amor, nos perdonara sin ser justo. Sería incongruente con Él mismo, con sus atributos. Si Dios hubiera dicho, o el ser humano dijera, pues Dios tiene que perdonarme, porque soy bueno, no hago cosas malas. Pero no es así, mis hermanos. Dios no se contradice. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha, pero a su vez su amor, al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para satisfacer su justicia, porque Él pagó y cargó sobre Él el pecado del mundo, descargar toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. No nos confundamos, hermanos. No es por lo bueno que nosotros podamos ser. No nos confundamos, hermanos, no es porque hacemos cosas buenas. La justicia de Dios era no perdonarnos a ninguno de nosotros. Pero en su Hijo Jesucristo, donde descargó toda su ira, donde en la cruz le dio la espalda a su propio Hijo, para perdón de nuestros pecados, ahí satisfizo su justicia sobre su Hijo, para perdón de nuestros pecados, en quien hemos creído. Estamos por concluir, hermanos. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo regularmente les dice a los cristianos santos, palabra griega hagios, separado o dedicado a Dios, por lo tanto apartado del uso secular, diferente a todos los demás. Esto es lo que esta palabra expresa. Pero no es como si Pablo tuviera excepción o dijera, bueno, voy a ir a escribir una carta a Corinto, estos de Corinto, ¿no? Qué dolores de cabeza estos de Corinto. Bueno, ustedes personas, Pablo, apóstol de Jesucristo, a las personas de Corinto, no. Pablo le llama santos a los de Corinto, aquellos que permitían el pecado de inmoralidad en la iglesia, aquellos que se emborrachaban al tomar la santa cena del Señor. Corinto, aquellos que tenían divisiones en la iglesia, tolerantes al pecado, permitieron la inmoralidad. A ellos también les llama santos, porque santo no significa no pecar. Lo hemos visto constantemente. Santo significa apartado.
Para algunos, ¿cómo cree usted que se haya sentido la iglesia de Filipenses a llamarles santos? ¿Cómo cree usted que se haya sentido? Muy bien, pues era una iglesia, no digo que no tuviera problemas, pero al menos la carta no fue dirigida para resolver un problema como lo fue para Corintios o para Gálatas. La carta fue dirigida a una iglesia correcta. Pues para ellos, al decirles santos, ¿qué causaba en su corazón? Gloria a Dios, gracias a Dios. Vamos bien. En cada persona vamos bien. Sigamos así, sigamos en la carrera que Dios nos ha puesto. Vamos a seguir adelante, iglesia. Pero en Corinto, ¿qué causó? O sea, Pablo, guiado del Espíritu Santo, les dice santos. Y sin duda Pablo, por amor a ellos, Pablo amaba de la misma forma a los de Filipenses como amaba a los creyentes de Corinto, no importando sus faltas, ni importando el motivo por el cual mandaba la carta. Pablo lo hacía así por amor a sus hermanos, pero el efecto que tenía el hacerlo es impactante, mis hermanos. Para los corintios, yo creo que era un golpe, una cachetada con guante blanco, como regularmente decimos para los corintios, que les llamara santos. Uy, ¿somos santos de verdad? Ellos probablemente preguntarse, ¿somos santos en serio? Nos emborrachamos, permitimos la inmoralidad, hay divisiones, estamos viendo si uno tiene dones o no tiene dones. ¿Qué provoca en cada uno cuando Dios nos llama santos? Dios, entendámoslo, mis hermanos, Dios nos ha llamado santos a cada uno de aquellos, a todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, nos ha llamado santos, apartados, diferentes a los de allá, a los que no conocen de Cristo. Santo, eres apartado, te tomo. Qué importancia, tanta importancia, mis hermanos, que no, el problema no es que la palabra de Dios se la dé, el problema no es que Dios nos la dé, el problema es que para nosotros, ¿qué significa que Dios nos llame santos? ¿Qué significa? En la palabra de Dios vemos cómo Dios al sacerdocio le dice: santos serán para su Dios. Van a ser apartados a los sacerdotes, les decía, van a ser ustedes apartados para una tarea especial. Santos serán para su Dios. El diezmo será santo para el Señor. Los fines para los que se usaba el diezmo en la ley eran diferentes para lo demás, lo que no era apartado para Dios. El diezmo era santo. El lugar santo en el templo, bueno, el lugar santo, un lugar apartado donde se iba a hacer una actividad especial para Dios. Esa misma palabra Dios la da para cada uno de nosotros. Su nombre, dice su palabra, es santo. Nos da la misma categoría de santo su nombre. Es Espíritu Santo, un espíritu especial, el Espíritu de Dios. Dios nos da la misma categoría de santos. ¿Cómo estamos tratando esa palabra? ¿Cómo estamos viviendo para Dios? La palabra causa en nuestro corazón lo que causaba en los cristianos de la iglesia de Filipos. Gloria a Dios, sigamos adelante. Qué privilegio que Dios nos llame santos, apartados, diferentes, dice la palabra, hagios, diferente de los demás. ¿Cómo vivimos? ¿Qué significa eso para nosotros, mis hermanos? O causa en nuestro corazón como una bofetada con guante blanco, como a los corintios, santos. Pero es que andamos mal. ¿Cómo nos habla santos, Pablo? ¿Cómo andamos cada uno de nosotros, mis hermanos? Para concluir, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los judíos acostumbraban saludarse al decir shalom, que significa paz. Los griegos en pocas palabras se saludaban con la palabra gracia. Pablo junta estos dos saludos
para los para saludarles es una constante que Pablo utiliza al inicio de sus cartas: gracia y paz. En algunos casos dice misericordia. Para los griegos, gracia, al de saludarse de esta forma, bueno, la palabra que utilizaban, no la recuerdo ahora, pero para ellos significaba salud y alegría. Salud y alegría. Pero Pablo combina estos saludos y agrega algo impresionante: gracia y paz a vosotros. Habría sido un saludo pues bonito, agradable, ¿no? ¿Quién no le gusta que lo salude uno agradable, ¿no? Pero de Dios nuestro Padre. O sea, ¿de dónde proviene esa gracia y de dónde proviene esa paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No hay gracia sin Dios, no hay paz sin Dios. La vida de Pablo era una vida cristocéntrica. Si tan solo vemos en estos dos versículos que acabamos de leer y que tomamos para el día de hoy, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Él pudo haber escrito: Pablo y Timoteo, les saludamos, gracia y paz, vamos a iniciar. Pero no, Pablo, siervos ¿de quién? Somos siervos, somos esclavos, pero ¿de quién? De Jesucristo. A todos los santos, a los obispos, a los pastores, a los ancianos, a los congregantes, no, a todos los santos. ¿En quién? ¿Por quién somos santos? ¿Por quién somos apartados? En Cristo Jesús. Gracia y paz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? No, gracia y paz, ¿quién la da? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tan solo en 2 versículos Pablo menciona a Dios, a Jesucristo, en 3 ocasiones. Somos siervos, somos esclavos por nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Señor Jesucristo. Somos santos por nuestro Señor Jesucristo, no por nosotros. No somos santos por lo que nosotros podamos hacer, no somos santos por por nuestra habilidad. Somos santos por quien habita en nosotros, el Señor Jesucristo. Gracia y paz, la gracia de Dios que Dios te ha dado, la paz que Dios te puede dar, el gozo que Dios puede darte en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades, la paz que Dios puede darte aun cuando estés viviendo situaciones difíciles, no viene de nosotros, viene de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de Pablo que podemos ver cristocéntrica, vida que nosotros quisiéramos y debemos imitar. Pablo decía: imíteme a mí porque yo imito a Cristo, no por alabar y adorar a Pablo, no. Cristo es nuestro modelo a seguir, mis hermanos, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Somos santos. En Primera de Pedro 2, 9 y 10, y yo quiero dejar esto para concluir, mis hermanos. ¿Qué significa todo esto? Ser esclavo de Jesucristo, ser santo y apartado para Dios. Reeduquemos nuestras mentes, nuestro corazón, y que todos estos conceptos comiencen a hacer en nuestra vida, en cada cosa que hagamos, niños, jóvenes, adultos, que en cada cosa que hagamos, que verdaderamente muestren que somos esclavos por amor de aquel, por aquel que nos salvó, que somos santos porque somos diferentes a los de allá, a los que no conocen a Cristo. Somos diferentes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nación santa, apartada, diferente. Seamos diferentes, hermanos, y que Dios nos ayude. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, Padre, ayúdanos, Señor, a que todo esta palabra, Señor, tu palabra, no la que yo he traído, no, Dios, es tu palabra, Señor,
penetre, Señor, hasta partir nuestra alma, Señor, a modo que nuestro corazón, aquello que hemos estado haciendo incorrecto, viviendo incorrecto, Señor, sea apartado para ti. Recordemos, Señor, así como la iglesia de Corinto tenía que recordar de sus fallas, de sus faltas, aún eran santos porque tú les habías salvado, no santos por lo bueno que podían ser, no santos porque ellos creían que hacían el bien, sino santos porque tú les compraste por precio de sangre, Señor. Y ese precio de sangre es el mismo con el que tú nos compraste a nosotros y nos has dado salvación, Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo con ella? Ayúdanos, Dios, te necesitamos, amado Padre Celestial. Gracias, Dios, por mis hermanos. Ayúdanos en esta serie, Señor, a los filipenses, y que tú, Padre, nos guíes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a comprenderlo y vivir, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Damos paso a mi hermano Guillermo. Hermanos, Dios les bendiga. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Sin duda Dios ha hablado a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pongámoslo en práctica. Dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Bien, vamos a continuar, estamos por terminar nuestro culto del día de hoy. Vamos a pasar a las ofrendas, vamos a ofrendar a Dios. Como saben, la iglesia tiene de esta necesidad de estar pagando este lugar. Vamos a agradecer a Dios y está en tus posibilidades, hermano, amigo, invitado, de poder ofrendar, hazlo. Si no puedes, no lo hagas, no tienes ningún problema. Vamos a agradecer a Dios y vamos a orar por las ofrendas que vamos a levantar en su nombre, ¿verdad? Vamos a ponerlas delante de Dios, pidiéndole que Él bendiga la fuente de provisión de cada uno de los que estamos aquí y de cada uno de los que nos están viendo también. Vamos a agradecerle a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor, porque nos has permitido el poder entonar unos cantos, Señor, el poder agradecerte, Señor, dar gratitud a ti, Señor, el poner acción de gracias, Señor, también. Y hemos puesto peticiones delante de ti, Señor, hemos escuchado de tu palabra, Señor, y hoy queremos venir, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para ofrendar lo que a ti te corresponde, Padre. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, que tú bendigas, mi Señor, la fuente de provisión de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas sus alacenas, Señor. Que tú des, mi Señor, al que esté pasando por necesidad, Padre. Y también, Señor, te pedimos por todos aquellos que han perdido su trabajo, Señor. Te pedimos, Padre, que conforme a tu voluntad, Señor, seas tú abriendo las puertas para que pronto encuentren un trabajo, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo, Padre, que tú amas al dador alegre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuestras hermanas pueden pasar a sus lugares. Ahí puedes ofrendar, puedes agradecerle a Dios, también en gratitud, ¿verdad? Y mientras nuestras hermanas terminan de pasar, somos hoy 19 personas, tenemos 3 visitas, le damos gracias a Dios por ello. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Y vamos a continuar, vamos a dar los anuncios, son breves, estamos por terminar. Y recordando, hermanos, todos los miércoles a las 7 de la tarde tenemos el devocional, el estudio Carta a los Romanos. Es igual por medio del medio, usted se puede conectar. Y también tenemos los días viernes 7 de la noche el devocional para varones. También tenemos el devocional de damas. Las damas están llevando su devocional todos los días a las 8 de la mañana, es de gran bendición también. También les recordamos a los jóvenes que ya tenemos reuniones.
Hemos tenido algunas reuniones presenciales aquí en el salón, hemos tenido otras por medio de audio, de video, y este sábado posiblemente lo tengamos en este lugar, o estamos viendo como jóvenes, que estamos viendo con ellos a ver si tenemos una salida con ellos, esperando una autorización para poder ver si podemos ir a algún lugar, ¿verdad? Entonces, les animamos, hermanos, les exhortamos a todos los que nos están viendo a través de este medio. Vengan, hermanos, es de gran bendición estar aquí reunidos. Ya lo dijo nuestro hermano Gibran, tenemos los cuidados, tenemos tapete sanitizante, tenemos hermanos que le están tomando la temperatura, tenemos gel antibacterial a la entrada, en la entrada a salir del baño también tenemos gel. Tenemos los cuidados de tener, como dicen, la sana distancia. Entonces no se quede en casa. Si usted puede venir, hágalo. Hágalo. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a terminar y también recordar que estamos próximos al 11 aniversario de esta iglesia. De la Iglesia Centro Cristiano Internacional Monte Ararat. Está por cumplir 11 años. Entonces les invitamos, les exhortamos para que vengan, estén aquí con nosotros, y en la semana les estaremos dando anuncios a través de esto, qué es lo que vamos a llevar a cabo para llevar a cabo este aniversario. Por ahí nos dijeron, por ahí sabíamos que estábamos en el año 10, en el año de prueba. ¿Cuántos hemos pasado la prueba? ¿Cuántos estamos todavía resistiendo? Estamos aquí todavía firmes en el Señor. Vamos a terminar, vamos a hacer una oración de despedida y vamos a pedir a nuestro hermano Gibran que pase aquí al frente para que nos lleve a cabo con la bendición apostólica. Después de la oración de despedida, el hermano Gibran que nos lleve con la oración apostólica, y para terminar les pido que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración de despedida, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo, y seguida de la bendición apostólica por nuestro hermano Gibran. Demos gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor. Estamos casi por salir, Señor, y hemos recibido mucha bendición de parte tuya, Señor. Hoy que salimos, Padre, te pedimos conforme a tu voluntad, Señor, que tú nos guardes, que tú nos lleves por buen camino, Señor, que podamos seguir disfrutando de este día en familia, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, por todos aquellos, Padre, que están en casa, Señor, por todos aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por todos aquellos que están pasando por escasez, por cualquier situación, Señor. Te pedimos, Padre, en oración por ellos, Señor. Llévanos en paz, Señor, guárdanos por el camino, Señor, y si en ti estás, Señor, y si tú nos permites dentro de 8 días poder estar en este lugar reunidos para poder decir cuán grande eres, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Gibran. Así como está, mis hermanos, dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y cuídense mucho. Dios les bendiga, estamos despedidos. Si nos apoyan a poner las sillas a los costados, les agradecemos. Dios les bendiga, gracias.